Presente a Yasmín. Pero Sí. vamos, damos los buenos días al doctor Luis Armando Muñoz Bryan, que Miembro de va a la comisión miembro de electoral. la comisión. Yo no he visto el soborno. Yo dije que soy miembro de esa comisión. Yo voy a hacer un lío ahí. Pero de eso hablamos en otro momento. Saludamos al doctor Luis Armando Muñoz Bryan, quien presenta a la digna psicóloga. Gracias, buenos días. No me tocaba a mí, pero me toca el honor de presentar a lo más esperado de la semana. Nuestro segmento de orientación familiar, orientación psicológica y todo lo que necesitamos todos nosotros saber. Buenos días a la licenciada Yasmín García Vergés. Buen día a todos. Bueno, hoy estoy rodeada de los, bueno, se me fue Eduardo, hoy están todos. Un honor a Luis Armando, Vladi, nuestro líder, Mucho gusto, un placer siempre. Franklin y Kelvin. Señores, pedimos disculpas, un tapón, Sí, media sí. hora Que para llegar el aquí. parque vehicular ha crecido Casi y todo eso. 40 minutos. Pero hablemos de camino. educación integral en valores. Hablemos de educación integral en valores. Señores, el Ministerio de Educación tiene un nuevo programa llamado Educación Integral en Valores, la ESI. Y yo quiero entrar las primicias porque este año venimos educando. Cuando hablamos a nivel general de valores, hablamos también de educación sexual. Yo quiero hablar el día de hoy de educación sexual desde la infancia. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser que se puede educar sexualmente, o sea, a un niño de 2, de 3 años? Miren, en la primera infancia existen curiosidades. Cuando hablamos de curiosidades, los niños entre de 1 a 3 años tocan sus genitales o partes íntimas. Entonces, usted se puede horrorizar, pero es parte del descubrimiento y es parte donde usted tiene que aprovechar para enseñarle a ese niño o a esa niña que las partes íntimas, él o ella no debe tocarse, pero tampoco debe permitir que otra persona la toque, que tampoco la debe mostrar. Cuando hablamos también de educación sexual a nivel de infancia, hablamos de que cuando usted ve un niño en la edad de entre 3 a 5 años, a los niños le gusta tocarse entre ellos. Entonces es ahí también donde el adulto debe intervenir, no de una forma morbosa, debe intervenir de una forma sana y educar al niño de que no debe permitir que otro niño le toque, ni debe permitir que otro niño le vea desnudo o desnuda. Entonces en esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque la educación sexual tiene que ser creada desde la infancia, desde los primeros años. ¿Qué está pasando con la educación en la actualidad? Sobre todo la educación sexual. Es que el mismo tipo de canciones incita al niño o al adolescente. Por ejemplo, cuando te dice que te ponen cuatro y que te doy por detrás y que son canciones que son las que estamos escuchando y al mismo tiempo son las que incitan a nuestros jóvenes a una sexualidad posiblemente distorsionada, porque, o sea, todos sabemos que dentro de la intimidad hay variedad de formas que donde usted puede posicionarse para tener una intimidad, pero no necesariamente son las que dicen las canciones, que de hecho son muy morbosas, son insinuaciones para nada delicadas. Entonces, cuando hablamos de educación en valores, sobre todo educación sexual, es la abstinencia, porque todo tiene su tiempo. O sea, en la actualidad
ya el matrimonio no es tan común o es tan importante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña, o sea, el sueño era de uno casarse, que si el vestido blanco, pero ya poco a poco se está aboliendo esta parte. Miren, yo voy a hacer un poquito de referencia de la famosa película de Barbie, que yo no la vi, pero ayer estuvimos en un taller y estuvimos comentando sobre la película, algunos trailers y algunas personas que la han visto. Déjeme decirle que dentro de la película, Barbie, el novio le pregunta si puede dormir con ella. Esa es una. Dentro de la película también, al final Barbie va a su ginecólogo. Entonces, fueron dos partes de la película que a mí me dejaron como una incógnita. O sea, cuando usted lleva a su niña de 8 años, 7, 6, 9, 10, a ver esa película, prepárese porque ella va a entender que ella no debe ir a pediatra y no debe ir a ginecólogo. Prepárese porque también la niña va a entender, porque déjeme decirle que los dibujos animados, las películas, son influencers, porque yo recuerdo que para mí era muy importante, o sea, todas esas películas que yo veía y esos muñequitos, o sea, eso era para mí lo máximo. No creo que la niñez haya cambiado, o sea, la niñez puede ser muy influenciada por lo que ve. Entonces, amor, entonces cuando usted permite que su hija o su hijo, porque también el varón, porque déjeme decirle, educamos sexualmente a la niña, pero también hay que educar sexualmente al niño desde la primera edad, desde la primera infancia. Entonces, cuando usted le somete a ver la famosa película, prepárese que usted le va a tener que explicar por qué Barbie iba a un ginecólogo. Ahora bien, cuando hablamos ya de, si venimos pensando anteriormente, la famosa Barbie nunca ha sido niña. O sea, Barbie siempre fue una señorita, ya una adolescente. Siempre fue adolescente. ¿Cuál es el verdadero punto? Que ahora, desde esa adolescencia, próximo a la adultez, esa misma Barbie está siendo un ente de influencia y por consiguiente es el que está educando sexualmente a su hijo o a su hija. Entonces, cuando hablamos de valores, hablemos de integridad, hablemos de cuidado a su propio cuerpo, hablemos de la forma específica de vestir, hablemos de la forma donde yo, inclusive, qué tipo de caricias yo tengo con mi pareja o con mi esposo o con mi esposa delante de mis hijos, qué toque yo permito que se haga dentro del hogar, que se pueda hacer una influencia para despertar deseos visibles sexual en mi hijo o en mi hija. Es importante saber que el adulto debe tener un espacio, pero también dentro de ese espacio familiar puede mostrar afecto. ¿Por qué no? Porque pueden tener caricias sanas frente a sus hijos, pero cuando usted no tiene un lugar íntimo, un lugar privado, déjeme decirle que es muy delicado a la hora de dormir o a la hora de tener ciertas intimidades, cuando usted comparte habitación con su hijo, déjeme decirle, con su hijo o con su hija, déjeme decirle que él la escucha. Usted puede pensar que no, yo lo hago cuando él esté durmiendo. Pues mire que no. Al final el niño o niña en algún momento se da cuenta de que usted tiene intimidad con su pareja. Entonces, ¿qué viene siendo esto?
una educación no sana a la sexualidad de su hijo o de su hija. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo despierta curiosidades, despierta curiosidades. Entonces, respecto también a la educación sexual, quiero anexar lo que son las caricias. ¿Qué tipo de caricias usted permite que un tercero tenga con su hijo? ¿Qué tipo de caricia, qué tipo de roce usted permite que un adulto tenga con su hijo? Yo quise traer este tema porque hay mucha distorsión en cuanto a la educación sexual. Hay mucha distorsión en cuanto a cuando usted ve que un niño tiene actitudes o comportamientos sexuales. Eso es un comportamiento aprendido. O sea, el niño no viene a acariciar o agarrarle un seno a un adulto porque eso le dio un instinto. Ese niño está siendo alimentado, esa parte sexual, por un adulto. Y quiero anexar en esta parte de qué tipo de caricia le hace un adulto a su hijo o a su hija. Déjenme decirle que las caricias son caricias. ¿Por qué? ¿Por qué las caricias son caricias? Déjenme decirle que en algún momento su hijo o su hija puede ser expuesto a ciertas caricias. Y cuando es expuesto a ciertas caricias, él no las va a rechazar, pero al mismo tiempo, él no sabe discriminar. Escuche bien, él no puede discriminar entre una caricia sexual y una caricia afectiva. Son dos tipos de caricias totalmente distintas que usted debe enseñar a su hijo o a su hija este tipo de caricias que no deben ser permitidas, pero al mismo tiempo no le debe permitir a ningún adulto que tenga ciertas actividades afectivas con sus hijos. Eso es importante que lo sepamos. O sea, hasta dónde yo pongo límites, hasta dónde yo educo a mi hijo o a mi hija. Muchas veces usted le dice al niño, pero saluda a tu tío, salúdalo. No, es que si él, escuche bien, el niño, dale un beso, abrázalo. No, el niño le está mandando un mensaje. Y déjeme decirle que de 10 niños y niñas, 9 son tocados. O sea, el índice de toques o de abuso infantil es más alto del que usted piensa. Yo tengo una frase muy mía, yo digo, lo más terrible del abuso infantil, ¿usted sabe qué es? Es denunciarlo. ¿Por qué denunciarlo? Porque usted afecta al infante. El infante ya está afectado, ya haya sido penetrado o no, haya sido dañado de forma física o no, ya usted lo denunció. Pero ya él tiene doble daño, porque la sociedad nunca le va a quitar esa marca. O sea, la sociedad siempre le va a tener esa marca. Pero también emocionalmente ha sido dañado. Y si es de familia, ahí es que el muerto es fuerte. Porque muchas veces la misma familia trata de tapar o de silenciar ese abuso. Porque es una vergüenza para la familia. Porque es una vergüenza para la familia. Yo quisiera encauzar judicialmente, hacer muchísimas cosas, matar a esa persona, pero que también involucra la parte moral. Pero involucra la parte moral de la familia. Sí. Exactamente. O sea, cuando involucra la parte moral de la familia, entonces ya usted, oiga bien. Uno embarra a todos. Exactamente. Entonces usted está claudicando entre salvar el honor de su hijo o su hija, que muchas veces, vuelvo y le digo, una frase muy mía, lo mejor es que papá Dios te cuide al niño, porque ya después del daño, mire, eso no tiene reparo, ya eso es en un declive que va. Entonces,
retomando nuestro tema, eduquemos en valores, eduquemos sexualmente en valores, eduquemos en integridad, eduquemos en cuidado, eduquemos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que puedan defenderse. ¿Cómo, pero psicóloga, ¿y cómo se va a defender? Claro que sí. Usted no debe inculcarle a su hijo y a su hija. Hay ciertos roces que no se deben tener. Por ejemplo, lo siento en la... No me siente mi niña en su pierna. No, bueno, no te permito que te lleves a mi hija al cine sin mí, no. Porque los niños son vulnerables. Y déjeme decirle, conectando con las caricias, que el niño no sabe cuando tiene ese roce, el niño no sabe que está siendo abusado. Pero finalmente esa caricia que el adulto lo ve como placer, el niño lo ve como afecto. Entonces, por eso es importante usted tener un ojo visor y usted saber hasta dónde usted permite que un adulto tenga acercamiento con su hijo o con su hija. Yo soy muy pro familia. O sea, y mirando la sociedad actual, que ya las mujeres, la mayoría, desde que el niño nace, pues nos vamos a trabajar y dejamos que sea otra persona que nos cuide nuestros hijos. Es lastimoso, pero no es usted que lo está criando. Y usted me dirá, pero psicóloga, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo? Déjeme decirle que yo soy de las que pienso que esa primera infancia, entre 0 meses a 2 años, necesita directamente a mamá. La necesita. Entonces, es cuestión de organizarse para saber. Déjeme decirle, yo en estos días hablaba con una persona y le decía, el mayor éxito de un padre o una madre está en unos hijos exitosos. El mayor éxito de un padre y una madre está en tener hijos exitosos. Si usted fracasó, por ejemplo, si usted es contable, si usted es arquitecto, si usted es una psicóloga famosa, un psicólogo exitoso, y tiene unos hijos que están totalmente delinquiendo, o tiene unos hijos que han desertado la escolaridad, o tiene unos hijos que son antisociales, usted es un fracasado. Déjeme decirle que usted no es exitoso. El verdadero éxito de cualquier profesional está, primero, triunfar como padre. No hijos perfectos, pero sí hijos que en una sociedad puedan ser productivos. Entonces, ese es el éxito. Señores, hemos llegado prácticamente a la parte final y como todas las semanas, para mí es más que un placer. Rosa Santana, les saludamos. A Venecia, les saludamos a todas esas personas que siempre nos escuchan. Don Elpidio Tolentino, mi ginecólogo, el doctor Acosta, les saludamos también. Y esas personas que siempre me dicen, Yasmín, yo te escucho. A veces se me olvidan los nombres, pero sí. Gracias por confiar en nuestra sección. Señores, somos Growing, Centro Psicopedagógico Clínico Infantil. Estamos en la calle Ámbar número 7, acá cerquita, en el sector Las Piedras, con los teléfonos 809-832-1611 y 809-228-9864. Si usted tiene alguna necesidad psicológica, la salud mental es importante, busque ayuda. 809-228-9864. Señores, el tiempo se nos ha terminado. Recuerden, como siempre les digo, el cambio puede empezar por usted. Eduquemos a nuestros niños y niñas en educación sexual, en valores. Eduquemos a adultos que luego puedan disfrutar verdaderamente su sexualidad y no sea una sexualidad distorsionada. Y como siempre les digo, haga lo correcto. Feliz
fin de semana. Bye bye. Nos conectamos para disfrutar la belleza que